Capítulo 22. Mads. La mayoría de los pasajeros dormía, mujeres, hombres, niños, agotados después de los largos controles de pasajeros, del pasaporte y del equipaje, cansados de la larga espera para el embarque, arrullados por el murmullo de los turborreactores, atiborrados de comida preparada recalentada. Con la luz de la cabina ya apagada, solo unos pocos pasajeros habían activado la lamparilla de lectura. Incluso tenían los ojos cerrados muchos de aquellos a quienes se les iluminaba la cara con colores cambiantes según la escena que mostraban sus monitores. Se habían quedado dormidos viendo la película que había elegido. Dormir. Qué benigno estado de inconsciencia. Mads caminaba a tientas por la planta baja de pasajeros con los ojos llorosos por el dolor. Cada paso que lo acercaba a las alas del avión aumentaba su desasosiego interior. Algunos de los pasajeros habían bajado las persianas de las ventanillas pese a la oscuridad, una muestra de previsión y prudencia por parte de aquellos que, en unas horas, no querían que los despertara el sol al salir. Eso sí, por entonces todavía estaban vivos. Mads rezaba porque Feli hubiera averiguado de verdad algo que pudiera salvar a Neil, sin poner en peligro la vida de los inocentes. En su trayecto por el avión vio algunos asientos sin ocupar, sitios desiertos y aquellos afortunados que se habían pensado mejor su reserva, que no habían llegado a tiempo o al vuelo, o que, por cualquier razón, no viajaban ahora y por tanto mañana podrían seguir disfrutando de sus vidas. Sin embargo, aparte de los asientos que había reservado él mismo, casi todos los demás estaban ocupados. Una parejita joven se había acomodado a gusto en la fila 31, ocupaba los 4 asientos centrales. Al despegar habían sentido seguramente la alegría de disponer de tanto espacio para ellos, y un hombre mayor con unas gafas de montura gruesa aprovechaba el asiento libre entre él y una mujer que dormía para apilar diferentes documentos que al parecer necesitaba para la redacción de lo que estaba tecleando en un ordenador portátil. Pero aparte de esos casos, apenas había huecos en las filas. Si el loco conseguía llevar a cabo sus intenciones, morirían 626 personas asesinadas con alevosía por mí. Aunque el avión se mantenía en los aires rectos como una tabla, Mads tenía la sensación de estar subiendo en colina. El camino se le hizo interminablemente largo, hasta que alcanzó por fin la fila 47. Su mirada fue a posarse en primer lugar en Troutman. La píldora de los $12,000 estaba teniendo unos efectos excelentes. El empresario dormía con la boca abierta y roncaba, con el hilo de baba que le colgaba desde la comisura de la boca a los cañones de la barba. Su apariencia recordaba a un bulldog. Había reclinado el respaldo hacia atrás. De todas maneras, ese escaso ángulo de inclinación apenas aportaba ningún confort. Esa postura tan ladeada en el asiento le haría sentir a Troutman cada uno de los huesos durante el aterrizaje, a no ser que antes nos estrellásemos sobre las aguas del Atlántico, tan duras como el hormigón armado. Mads abrió con cuidado el compartimiento portaequipajes situado encima de su asiento. Lo hizo despacio y con prudencia para que no se le cayera encima la maleta, que seguramente se habría desplazado de sitio durante el despegue, pero esa preocupación estaba injustificada. Sacó él la maleta y la colocó en el asiento del pasillo. Los analgésicos Maxalt se encontraban a mano, en uno de los bolsillos exteriores. Se llevó apresuradamente una pastilla a la lengua y esperó que se le disolviera. Tuvo la impresión de que la garra que sentía en la nuca ya no le agarraba con tanta fuerza, y volvió a abrir los ojos. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. 47F. El asiento de ventanilla estaba vacío. En un principio esto no tenía por qué darle motivos de intranquilidad, ni siquiera de preocupación, pues el pasajero que ocupaba su plaza podía haberse despertado y haber ido un momento al lavabo. Sin embargo, Mads había mirado con atención los asientos libres, y tenía la seguridad de que precisamente este no lo estaba. Bueno, vale, estaba a oscuras, y desde lejos uno podía pensarse que la manta arrugada era un cuerpo y que el cojín entre el reposacabezas y la pared de la cabina era una cabeza, ¿o no? Mads miró a su alrededor. Desde los pictogramas de los lavabos más cercanos solo había uno iluminado de rojo. Todos los demás aseos estaban libres, con excepción de aquel que él mismo había elegido anteriormente. Para contestar a la llamada del extorsionador,
Reflexionó sobre lo que debía hacer, se preguntó qué lo intranquilizaba de esa manera. A la vista de las amenazas concretas que tenía ante él, resultaba absurdo perder la serenidad por un pasajero que estaba durmiendo, y que ahora seguramente se había ausentado por unos instantes. No obstante, Max volvió a percibir cómo llameaban de nuevo los síntomas de su agorafobia: aceleración del pulso, sudor, dificultad para respirar. La serpiente del miedo apretaba otra vez, y Max tuvo que sentarse. En parte también porque un joven padre llevaba de la mano a su hijo medio dormido, probablemente en dirección a los lavabos libres de atrás. Temblando con movimientos nerviosos, se pasó por las manos por el pantalón del traje en un intento por secarse el sudor, al tiempo que miraba hacia el asiento 47F. Nada, no había ningún equipaje de mano, al menos nada debajo del asiento de delante. Tampoco había objetos personales en la redecilla del respaldo delantero. Nada, excepto una diminuta ampolla de cristal, tan pequeña que Max casi la pasó por alto. Estaba debajo de la manta de color azul celeste del avión, sobre una de las costuras del asiento. Max le dio una vuelta con los dedos, indeciso sobre lo que tenía en la mano y si se trataba de algo importante. Encendió la luz de lectura y la miró con atención. La pequeña redoma contenía un líquido marrón brillante similar al whisky, aunque también era posible que el cristal estuviera teñido. Miró a su alrededor. La luz roja de ocupado del lavabo de antes se encontraba iluminada. Estaba ahora de color verde. Sin embargo, no había nadie en el pasillo, nadie que estuviera regresando de la fila 47. ¿Y ahora qué? Se llevó la ampolla a la nariz. Al no oler nada, dio el paso siguiente y se destapó con mayor cuidado que el que había tenido para abrir el compartimiento del equipaje. Pero esta precaución no cambió lo más mínimo el efecto impotente que produjo en él, un impacto vertiginoso que lo transformó todo. Matt cerró los ojos y quiso proferir un grito con toda su alma, un grito de rabia, un grito de felicidad, de tristeza, de dolor, de desesperación y al mismo tiempo de alegría. Sin embargo, ese aroma perturbador que estimulaba sus sentidos, ese olor inconfundible que ya había percibido antes, justo después de despegar, lo arrancó esta vez literalmente del asiento. Ahora bien, no era su cuerpo sino su alma la que iniciaba un viaje en el tiempo. 4 años atrás, en Berlín, en el piso de la Plaza Savigny, donde había sido muy feliz en su momento, en dirección al pasado, la última vez que olió en ella aquel raro perfume, en Katarina, su esposa agonizante. Capítulo 23. Berlín, 4 años antes. ¿Te acuerdas todavía? La voz de ella sonaba como si tuviera los pulmones llenos de granos de arroz que se deslizaban haciendo ruido por los bronquios con cada respiración. Giró la vieja copa de cóctel, que con los años había perdido el brillo. Matt se sentó a su lado al borde de la cama, acarició el antebrazo de su esposa y sonrió con tristeza. Por supuesto que se acordaba. ¿Cómo iba a olvidar jamás el día que le robó el bar de la avenida Hindenburgdamm? Era una noche templada de verano, un 7 de julio, el día más importante de su vida, más incluso que el nacimiento de Neil, porque ésta no se hallaría en el mundo sin aquel 7 de julio. Estabas tan azorado, dijo Katarina riendo, y su risa, que siempre había sido muy contagiosa, tan solo era la sombra de sus antiguos estallidos de alegría, y acabó en un ataque de tos. Esa historia era como Yesterday, de los Beatles. La había oído 1000 veces y sin embargo no se cansaba nunca. En aquel momento le habría dado todo a cambio de poder escuchar a Katarina otras 1000 veces, más contando cómo se conocieron. Aquel día en el bar de Bluebird, donde él y su fase Humphrey Bogart, con su gabardina y su cigarrillo en los labios, se había sentado en el piano y había tocado la mejor que pudo, As Time Goes By, en la que seguro que fue la peor interpretación de todos los tiempos. Frente a Katarina y a sus amigas, a quienes, entre el regocijo y el sentimiento de vergüenza ajena, no pudieron apartar de sus miradas. Bueno, pero al final me diste tu teléfono, dijo él con una sonrisa, y como siempre ella le corrigió. Te di un número falso. Le escribió con pintalabios en aquella copa de cóctel que años después seguía en su poder. Era el número de teléfono fijo de su novio en aquella época. Si no hubieras querido volver a verme, te habrías inventado cualquier número. Proseguía Max esa conversación, mantenida 1000 veces. Así pude dar contigo al final. Por supuesto, el número escrito con pintalabios había desaparecido hacía muchísimo tiempo, al igual que el pelo de Katarina después de la quimioterapia. La copa era solamente un recuerdo de cosas que ya no existían, la esperanza, las ganas de vivir, el futuro.
El cambio, y por primera vez desde hacía años, estaba llena de un líquido transparente similar a la ginebra, con un olor que le recordaba almendras. «Dame la pajita», pidió Catarina y apretó la mano de él con fuerza con la que la pluma presiona una roca. «No puedo», dijo Max, que se había preparado miles de frases, pero que ahora no podía impedir que la verdad estallara desde su interior. «Por favor, ¿qué te parece si...?» «No», replicó ella débilmente con determinación. Catarina lo había preparado todo. Había contactado con una organización suiza de eutanasia. Había conseguido los medios. Había fijado el día. Hoy. Qué ridículo resultó su intento por aplazar lo inevitable. ¿Qué argumentos podría contraponer el tumor y a sus insoportables dolores? Solo un invierno más, mi vida. Quiero enseñarte algo. ¿Sabes qué aspecto tiene una pompa de jabón cuando se congela? Es maravilloso. Una bola más frágil que las que decoran los árboles de Navidad. Queda cubierta en segundos de estrellitas brillantes a una temperatura de 16 grados bajo cero. Te encantará, Catarina. Esperemos al invierno. Solo medio año más y luego... No quiero morir en el frío, replicó ella cerrando los ojos. Él permaneció callado, confuso, cansado, más triste que nunca. En su impotencia se quedó sentado en el borde de la cama con la mirada clavada en la copa que ella mantenía agarrada con fuerza, a pesar de que se había quedado dormida, algo de lo que se dio cuenta al cabo de un rato. Max pensó si debía retirarle la copa de las manos, volcar el veneno, frustrar ese intento, o por lo menos retrasarlo. Pero era demasiado cobarde incluso para eso. Lo siento mucho, mi vida, dijo finalmente y se levantó. Fueron las últimas palabras que dirigía a su esposa antes de besarla, de meter la pajilla en la copa y de irse a aquella casa lleno de rabia, de dolor y de agotamiento después de aquella larga batalla en la que él había querido permanecer al lado de Catarina hasta el final. Sin embargo, la abandonó en sus últimas horas y cometió el acto más ruin e infame de su vida. Y... disculpe. Max abrió los ojos de par en par. El aroma que lo había transportado súbitamente al paso había desaparecido. El asiento de la ventanilla a su lado seguía vacío, pero había una azafata en el pasillo inclinada hacia Max. ¿Le importaría bajar el sonido de su teléfono móvil, por favor?, preguntó ella, y entonces cuando Max se dio cuenta de que su conciencia había reprimido el tono de llamada. Lleva sonando mucho rato y los demás pasajeros desean dormir. Capítulo 24. ¿Dónde estaba, Dr. Kruger? Max dejó sin contestar las dos primeras llamadas y descolgó la tercera. Cuando volví a estar en la planta superior, en la Sweet Sky, había seguido la intuición ilógica, pero superable de querer hablar con el extorsionador en un espacio cerrado, como si eso fuera a procurarle, aunque solo fuera una chispita de control de la situación. Por ello se hallaba ahora en el compartimiento del dormitorio, frente a la cama, tratando de no vociferar. He seguido sus disparatadas instrucciones. ¿Lo ha hecho de verdad? ¿O está intentando espiarme?, preguntó la voz. Matt cerró los ojos. El asalto, los dedos pillados en la puerta. Ellos, quienesquiera que fueran, debían de estar vigilando el piso de Neil, y había sorprendido a Feli. No sé de qué me habla. ¿Ah, no? Bueno, vale. De todos modos, no puede organizar nada. Da igual que lo intente. Lo mejor que puede hacer es no malgastar su tiempo. De lo contrario, Neil... ¿Cómo está?, interrumpió Matt a Johnny con energía. Mal. Cabronazo, quiero hablar con ella. Eso es imposible. Las contracciones la están desgarrando en estos momentos. Por favor, santo cielo. ¿La están... tiene... quiero decir, ¿la está atendiendo alguien? No, está sola, si es lo que deseas saber. Pero el tipo que la está vigilando no es lo que se dice un especialista en obstetricia. Más al contrario, si entiende lo que quiero decir, no titubeará más en matar a su hija y al bebé si no lleva a cabo su misión, Dr. Kruger. Max tragó saliva. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me obliga a torturar de esta manera a mi antigua paciente? ¿Dice obligar? No tiene por qué hacerlo si cree que 625 desconocidos y usted mismo son más valiosos que su hija y que su bebé, por supuesto. Me parece que no va a tardar mucho más en nacer. Matt se llevó la mano a la cara, nervioso, casi podía sentir un sarpullido que le estaba extendiendo desde el cuello hasta las mejillas. Escuche, ¿no podemos hablar razonablemente sobre este asunto? A mí me parece que lo estamos haciendo en estos momentos. No, todo esto es una locura. Reactivar el trauma de calle es una cosa, pero
¿Quiere llevarla hasta el extremo de que ponga en práctica sus fantasías violentas? No es tan fácil de secuestrar un avión, ni siquiera siendo una azafata. Johnny se rió con burla. Deje que yo me preocupe de ese asunto. Pero ya se entrará en el momento preciso. Lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones. ¿Ha visto ya el video del gimnasio, Dr. Kruger? Suspiró con crispación. Conozco esas imágenes desde el día del ataque homicida en serie. ¿Lo ha visto hasta el final? Preguntó Johnny con tono insistente. No. Calla, me interrumpió. La voz del extorsionador sonó ahora alegre, lo cual dejó perplejo a Max. ¿Ha visto la señora Clausen lo que se proyecta en el canal 1310? Fugazmente ella... Bien, excelente. Que lo vea entero. ¿Para qué va a servir eso? Max se hallaba ahora junto a la puerta del compartimiento del dormitorio y se refrescaba la frente con los herrajes de metal. Ya se enterará cuando vea el final. Hágame caso. La voz del extorsionador sonó como si quisiera colgar. Por ello, Matt se apresuró a decir: Tengo otra pregunta. ¿Cuál? ¿Todo esto de aquí tiene que ver con mi esposa? Pausa. Durante unos instantes volvió a oler el perfume de Catarina, pero en este momento, como es natural, se trataba solamente de un deseo olfativo de su cerebro, sobrecargado de cansancio. ¿Por qué piensa eso? Yo no sé, al poco de despegar tuve la sensación de haberla visto, y el tipo que me robó el asiento ha dejado un perfume que usaba ella en la butaca. No, doctor Kruger, dijo el extorsionador, su esposa no tiene nada que ver con esto, se lo prometo. Por cierto, siento mucho que tuviera que morir tan sola. De verdad, sería una lástima que a Annie le fuera a ocurrir lo mismo. Max tuvo la sensación de desplomarse cientos de metros hacia abajo, aunque el avión había permanecido inmóvil. Las siguientes palabras las oyó con una interferencia en el oído, como si volviera a estar sentado en la fila 47, respirando el cargado aire de la clase turista. Le queda todavía un tiempo de vuelo de 8 horas y 17 minutos. Aproveche cada segundo. Vuelva a ver el video del gimnasio, esta vez completo, de principio a fin. Entonces sabrá en qué punto de apoyo tiene que colocar la palanca sobre calla. Y cuando lo haya hecho, entonces ya no tendrá nada más que hacer, solo esperar, así de simple. ¿A qué? ¿A qué va a ser? A la caída, por supuesto. La voz sonaba como alguien que se estaba divirtiendo de lo lindo. Conduzca a Calla Clausen al borde de su abismo anímico más profundo. El resto vendrá por sí solo.